Ay, mis queridos, siéntense cómodos porque les voy a contar la historia más difícil de mi vida, pero también la que más me ha enseñado sobre el perdón y el amor verdadero. Era el año 1952. Yo tenía apenas 8 años, y vivíamos en una casita de madera en las afueras del pueblo, donde el aire siempre olía a pino y a tierra húmeda. Mi papá se llamaba Rodolfo, era un hombre alto, de manos grandes y callosas por el trabajo en el aserradero. Tenía esos ojos color café que parecían almendras, y cuando sonreía, se le formaban arruguitas alrededor que lo hacían ver muy tierno. Mi mamá, que en paz descanse, se llamaba Elena, y era una mujer menudita, pero con un carácter fuerte, como el chile piquín. Tenía el cabello largo y negro que se trenzaba todas las mañanas y que olía a las flores de azahar que se ponía detrás de las orejas. Y luego estaba mi hermana Carmen, 2 años menor que yo, con sus bucles dorados como los rayos del sol, y esos ojos azules que había heredado de nuestra abuela paterna. Era una niña enfermiza desde pequeña, siempre con tos, siempre débil, pero con una sonrisa que podía alegrar el día más gris. Vivíamos en una época donde las casas no tenían todas las comodidades de ahora. Nuestra casita tenía 3 cuartos pequeños. Las paredes eran de tablones de madera sin barnizar, y el techo era de lámina que hacía un ruido hermoso cuando llovía. La cocina tenía una estufa de leña que mi mamá encendía todas las mañanas y que llenaba la casa de un aroma a humo y a tortillas recién hechas. El piso era de madera también, unos tablones que crujían cuando caminábamos, especialmente en el pasillito que conectaba los cuartos. Mi papá siempre decía que iba a arreglar esos tablones sueltos, pero entre el trabajo y el cansancio nunca encontraba el tiempo. En las tardes, después de cenar, nos sentábamos todos en la sala, que era apenas un cuartito con una mesita de centro que mi papá había hecho con sus propias manos, y unos taburetes que hacían las veces de sillas. Mi mamá cosía a la luz de una lámpara de petróleo. Mi papá leía el periódico cuando conseguía uno, y Carmen y yo jugábamos con nuestras pocas muñecas de trapo. Pero espera, que debo contarte algo muy importante, para que entiendas lo que pasó después. Mi hermana Carmen no era hija de mi papá. Mi mamá había quedado viuda muy joven, cuando Carmen tenía apenas un añito, y mi papá llegó a nuestras vidas como un regalo del cielo. Él adoptó a Carmen como si fuera su propia sangre. La quería tanto o más que a mí, y nunca jamás hizo diferencias entre las dos. Carmen lo adoraba. Le decía papá, con una dulzura que derretía corazones, y él se deshacía en atenciones con ella precisamente porque sabía que estaba enferma. Cuando tosía por las noches, él era el primero en levantarse, le preparaba tecito de manzanilla con miel, y se quedaba junto a su cama hasta que se dormía. Yo, que era una niña sana y fuerte, a veces sentía un poquito de celos de toda la atención que recibía Carmen, pero al mismo tiempo la quería con todo mi corazón, porque era mi hermanita, mi compañerita de juegos, mi confidente de secretos. La noche del incendio empezó como cualquier otra. Era un viernes de octubre, hacía un fresquito agradable, y habíamos cenado frijoles con queso y tortillas calientitas. Mi mamá había ido al pueblo a cuidar a mi tía Esperanza, que había tenido a su bebé esa misma tarde, y no iba a regresar hasta el domingo. Mi papá nos acostó temprano, como siempre hacía cuando estaba solo con nosotras. Nos contó un cuento de princesas y dragones, nos dio un beso en la frente a cada una, y se fue a su cuarto a dormir. Carmen y yo compartíamos una cama pequeña en el cuarto de atrás, el que daba hacia el bosque. Me acuerdo perfecto de esa noche porque Carmen había tosido más de lo normal, y yo me había despertado varias veces para frotarle la espalda como hacía mi mamá. Debe haber sido como a las 2 de la madrugada cuando me despertó un olor muy extraño, como a madera quemada pero mezclado con algo más fuerte, más feo. Al principio pensé que era la estufa, que a veces echaba humo cuando no se cerraba bien la entrada de aire. Pero después escuché un ruido raro, como un crepitar, como cuando echas ramas secas al fuego, pero mucho más fuerte. Y ahí fue cuando vi por la rendija de la puerta una luz anaranjada que se movía como si estuviera viva. Me levanté de la cama y fui hacia la puerta. Cuando la abrí, ¡ay, Dios mío! Lo que vi me paralizó de terror. Todo el pasillo estaba envuelto en llamas, las paredes ardían como papel, y el humo era tan espeso que no se podía respirar. «Carmen», grité, «Carmen, despierta». Mi hermanita se levantó confundida, todavía medio dormida, y cuando vio el fuego se puso a llorar y a toser al mismo tiempo. El humo le hacía daño a sus pulmones débiles, y yo sabía que teníamos que salir de ahí inmediatamente. «Papá», grité con todas mis fuerzas, «papá, ayúdanos». Y entonces lo escuché, su voz desde el cuarto de enfrente. «María,
Carmen, quédense. ¿Dónde están? Voy por ustedes, pero espera. Que lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Mi papá apareció en el pasillo como un fantasma en medio del humo y las llamas. Tenía la cara negra de hollín, la camisa medio quemada, y en los ojos una desesperación que jamás había visto. Se metió a nuestro cuarto como pudo, tosiendo y medio ahogándose con el humo. Nos miró a las dos, a Carmen que lloraba en la cama, y a mí que estaba parada junto a la puerta. Y entonces tomó la decisión que me marcó para toda la vida. Agarró a Carmen en brazos, la envolvió en la cobija, y me miró a los ojos. En ese momento yo pensé que iba a cargarme a mí también, o que me iba a decir sígueme, o algo así. Pero lo que me dijo fue: María, escóndete debajo de la cama. No salgas hasta que pase el fuego. Yo voy a sacar a Carmen y regreso por ti. Y se fue. Se fue corriendo con Carmen en brazos, dejándome ahí sola, con las llamas creciendo por todos lados y el humo que cada vez se hacía más espeso. Yo me metí debajo de la cama como me había dicho, temblando de miedo y esperando a que regresara. Esperé y esperé, tosiendo, llorando, sintiendo cómo el calor se hacía cada vez más fuerte. Pero él no regresó. El techo empezó a hacer ruidos raros, como si se fuera a caer. Las llamas ya habían entrado a nuestro cuarto y empezaban a subir por las paredes. Y yo seguía ahí, debajo de la cama, esperando a que mi papá volviera a salvarme. Déjame contarte algo que casi nadie sabe. En ese momento, ahí debajo de la cama, con 8 años y pensando que me iba a morir, no sentí enojo hacia mi papá. Sentí una tristeza tan grande que me dolía el pecho. Pero no enojo, porque yo sabía, de alguna manera lo sabía, que Carmen estaba más enferma que yo, que ella necesitaba más ayuda para sobrevivir. Pero también sabía que me estaba quedando sola, que el fuego cada vez estaba más cerca, y que tenía que hacer algo, o me iba a morir ahí. Fue entonces cuando recordé las palabras de mi abuela materna, que siempre me decía: María, tú eres fuerte como un roble. Cuando lleguen las tormentas no te vas a quebrar. Te vas a doblar, pero no te vas a quebrar. Salí de debajo de la cama, agarré la cobija que había quedado, me la puse encima de la cabeza, y corrí hacia la ventana. La ventana de nuestro cuarto daba hacia atrás de la casa, donde había unos matorrales, y después empezaba el bosque. Abrí la ventana, y aunque estaba alta para una niña de 8 años, me las arreglé para trepar y saltar. Caí entre los matorrales, me raspé toda, pero estaba viva. Estaba respirando aire limpio otra vez. Desde ahí pude ver toda la casa envuelta en llamas. Era como un infierno. Las llamas subían tan alto que parecía que iban a tocar las estrellas. Y ahí, parado enfrente de la casa, estaba mi papá, con Carmen en brazos, viendo cómo se quemaba todo. Lo que más me dolió no fue que no hubiera regresado por mí. Lo que más me dolió fue ver la cara que puso cuando me vio salir de entre los matorrales. No fue una cara de alegría de verme viva, fue una cara de sorpresa, casi de... ¿Cómo decirlo? Casi como si no hubiera esperado que yo sobreviviera. Carmen estaba inconsciente en sus brazos. El humo le había hecho mucho daño a sus pulmones. Mi papá la cargó hasta el camino principal, donde ya había llegado la gente del pueblo que había visto el resplandor del fuego desde lejos. Yo lo seguí, caminando despacio, todavía en shock por todo lo que había pasado. Nadie me preguntó cómo había salido. Nadie me cargó. Nadie me abrazó para ver si estaba bien. Toda la atención estaba en Carmen, que respiraba con dificultad y necesitaba ir al doctor inmediatamente. Don Patricio, el dueño de la única camioneta del pueblo, nos llevó a los 3 al pueblo. Carmen iba delante con mi papá, y yo iba atrás, sola, viendo por la ventana cómo se alejaba el resplandor de lo que había sido nuestra casa. Ahí fue cuando me di cuenta de algo que nunca olvidaré. Mi papá no volteó ni una sola vez a verme durante todo el camino. Ni una sola vez me preguntó si estaba bien, si me dolía algo, si tenía miedo. Su atención estaba completamente puesta en Carmen. Y yo entendí, con la claridad terrible que a veces tienen los niños, que para él yo era la hija fuerte, la que podía cuidarse sola, la que no necesitaba tanta atención. Y Carmen era la débil, la enferma, la que necesitaba ser salvada primero. Carmen estuvo internada en el hospital del pueblo durante casi un mes. Los pulmones se le habían dañado mucho con el humo, y hubo varios días en los que los doctores pensaron que no iba a sobrevivir. Mi papá no se movió de su lado ni un solo día. Dormía en una silla junto a su cama. Le daba de comer cuando ya pudo comer. Le leía cuentos. Le cantaba canciones. Era el papá más dedicado que se pueden imaginar. Y yo me quedé con mi tía Remedios, la hermana de mi mamá, que vivía en el pueblo. Mi tía era buena conmigo, pero era una mujer mayor, ya cansada,
y yo sabía que cuidarme era una carga extra para ella. Durante ese mes, mi papá me visitaba de vez en cuando, siempre deprisa, siempre preocupado por regresar al hospital. Me preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, pero yo podía ver en sus ojos que su mente estaba en otro lado. Pero espera, porque lo que pasó después me hizo entender muchas cosas que una niña de 8 años no podía entender en ese momento. Cuando Carmen se recuperó y salió del hospital, mi mamá ya había regresado del pueblo donde había estado cuidando a mi tía. Habíamos perdido la casa, habíamos perdido todas nuestras cosas, pero estábamos vivos, y eso era lo que importaba. Nos fuimos a vivir a una casita más pequeña que mi papá consiguió rentar cerca del aserradero. Era apenas 2 cuartitos y una cocina, pero era un techo sobre nuestras cabezas. La primera noche en la casa nueva, cuando ya Carmen se había dormido, escuché a mis papás hablando en voz baja en la cocina. Yo estaba en la cama, pero las paredes eran tan delgadas que se oía todo. Rodolfo, le decía a mi mamá, ¿por qué no me contaste que María tuvo que salir sola de la casa? Me enteré por doña Remedios. Mi papá se quedó callado un rato largo. Después escuché su voz, pero sonaba diferente, como quebrada. Elena, en ese momento solo pude pensar en Carmen. Estaba tan débil, tosía tanto. Pensé que si no la sacaba inmediatamente, se iba a morir ahí mismo. ¿Y María? María es fuerte, Elena. Siempre ha sido fuerte. Yo sabía que ella se las iba a arreglar para salir. Pero es una niña de 8 años, Rodolfo. Una niña de 8 años. Lo sé. Y no sabes cuánto me odio por eso. Pero en ese momento, con el fuego por todos lados, con el humo, con la desesperación, solo pude cargar a una, Elena, y elegí a la que pensé que tenía menos posibilidades de sobrevivir sola. Mi mamá lloró esa noche. Yo la escuché llorar hasta muy tarde. Y mi papá también, aunque él trataba de no hacer ruido. Y ahí, acostada en esa cama nueva, en esa casa nueva, yo entendí algo muy importante. Mi papá no me había abandonado porque no me quisiera. Me había abandonado porque confiaba en mí, porque sabía que yo era más fuerte que Carmen. Pero entenderlo no hizo que doliera menos. Durante los siguientes años, las cosas cambiaron mucho en nuestra familia. Mi papá se volvió más callado, más serio. A veces me encontraba viendo al vacío, y yo sabía que estaba pensando en esa noche, en la decisión que había tomado. Carmen, por su parte, se recuperó completamente de los daños en los pulmones, pero se volvió aún más apegada a mi papá. Era como si hubiera sentido que él la había salvado, y ahora lo necesitaba cerca siempre. Y yo, yo me volví la niña invisible, no porque mis papás fueran malos conmigo, sino porque yo había aprendido que era la fuerte, la que se podía cuidar sola, la que no necesitaba tanta atención. Me volví muy independiente, muy responsable para mi edad. Ayudaba a mi mamá con los quehaceres sin que me lo pidiera. Cuidaba a Carmen cuando estaba enferma. Estudiaba sola para la escuela. Era como si hubiera entendido que mi lugar en la familia era ser la que no causara problemas. Pero por dentro cargaba con un dolor que no sabía ni cómo explicar. No era enojo, porque yo entendía las razones de mi papá. Era más bien como una tristeza profunda, como si hubiera perdido algo muy importante esa noche del incendio. Déjame contarte lo que pasó cuando cumplí 15 años, porque ese día cambió todo para siempre. Era mi fiesta de 15 años, una fiesta pequeña porque no teníamos mucho dinero, pero mi mamá se había esmerado en hacer todo bonito. Había hecho un vestido rosa con sus propias manos, había pedido prestado un tocadiscos a los vecinos y había preparado mole y tamales para toda la familia y algunos amigos. Carmen, que ya tenía 13 años y estaba preciosa, me ayudó a arreglarme. Me peinó con ondas como las artistas de las películas, me puso un poquito de colorete en las mejillas y me prestó su collar de perlas falsas que tanto le gustaba. «Te ves hermosa, hermana», me dijo, y yo supe que lo decía de corazón. La fiesta estuvo bonita. Bailé con mis primos, platiqué con mis amigas de la escuela, y me sentí especial por primera vez en mucho tiempo. Mi papá hasta me sacó a bailar una pieza, y mientras bailábamos me dijo, «Mi niña ya se hizo toda una señorita». Pero al final de la noche, cuando ya se habían ido todos los invitados y estábamos recogiendo, pasó algo que jamás olvidaré. Mi papá se me acercó y me dijo, «María, ¿podemos platicar tú y yo?» Nos sentamos en el patiecito de la casa, donde mi mamá tenía sus macetas con geranios. Era una noche bonita, llena de estrellas, y se oía a los grillos cantar entre las plantas. Mi papá estuvo callado un rato largo, como si estuviera buscando las palabras correctas. Después me miró y me dijo, «Hija, hay algo de lo que quiero hablarte hace mucho tiempo, pero nunca he sabido cómo».
Yo sabía de qué me iba a hablar. De alguna manera lo sabía. La noche del incendio siguió. Tomé una decisión que ha pesado en mi conciencia todos estos años. Y quiero que sepas que no pasa un solo día sin que me arrepienta de haber dejado que saliera sola de esa casa. Le dije que yo lo entendía, que sabía por qué había hecho lo que había hecho. No, María, me dijo. No me entiendas tan fácil. Lo que hice estuvo mal. Un papá no abandona a un hijo nunca, bajo ninguna circunstancia. Y yo te abandoné esa noche. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo que nunca olvidaré. Mi papá había cargado con esa culpa todos estos años tanto como yo había cargado con ese dolor. Los dos habíamos sufrido por lo mismo, pero cada uno por su lado, sin hablar nunca del tema. Papá, le dije, usted tenía que elegir, y eligió salvar a quien pensaba que más lo necesitaba. Yo no lo culpo por eso, pero tú eras mi hija también, María, y te merecías que tu papá luchara por salvarte tanto como luchó por salvar a Carmen. Esa noche lloramos juntos por primera vez desde el incendio. Mi papá me abrazó como no me había abrazado en años, y me dijo que me amaba, que siempre me había amado, que su error había sido no demostrármelo lo suficiente después de esa noche. Es que te admiré tanto, me dijo, cuando te vi salir de esos matorrales, toda raspadita pero viva, tan valiente, me sentí tan orgulloso de ti, pero al mismo tiempo tan avergonzado de mí mismo, que no supe cómo actuar. Ahí entendí otra cosa importante. Mi papá no había sido indiferente conmigo todos estos años. Había sido distante porque se sentía culpable, porque no sabía cómo pedirme perdón, porque creía que yo lo odiaba. Papá, le dije, lo que pasó esa noche nos hizo daño a los dos, pero podemos decidir si queremos que nos siga haciendo daño el resto de nuestras vidas, o si queremos sanar juntos. Y decidimos sanar juntos. Pero espera, que la historia tiene una vuelta que jamás me hubiera imaginado. Años después, cuando yo ya tenía 25 años, casada y con mis propios hijos, Carmen me contó algo que me cambió completamente la perspectiva de todo lo que había vivido. Estábamos en la cocina de mi casa, preparando tamales para Navidad, cuando de repente se puso muy seria y me dijo, María, hay algo que necesito decirte, algo que he guardado durante muchos años. ¿Qué cosa, Carmen? La noche del incendio, me dijo. Yo no estaba tan mal como todos pensaron. No entendí qué me quería decir. Cuando papá entró al cuarto, siguió. Yo estaba asustada, sí, pero no me estaba muriendo. Tosía, pero no más de lo normal. Podía haber caminado, podía haber salido sola o contigo. Me quedé helada. Entonces, ¿por qué? Porque cuando papá nos vio a las dos, yo me hice la que estaba peor de lo que estaba. Me puse a llorar más fuerte, a toser más, a verme más débil. Y cuando él dudó un segundo entre cargarte a ti o cargarme a mí, yo le dije, papá, no puedo caminar. No podía creer lo que estaba escuchando. María, me dijo con lágrimas en los ojos, toda la vida he vivido con la culpa de saber que papá te eligió a ti primero, que su instinto fue cargarte a ti, que eras tú su favorita. Pero yo manipulé la situación para que me eligiera a mí. Ahí fue cuando entendí la lección más profunda de toda esta historia. Mi hermana, que yo había creído siempre más débil, más necesitada de protección, había sido en realidad lo suficientemente fuerte como para manipular una situación de vida o muerte para conseguir la atención de mi papá. Y mi papá, que yo había juzgado por abandonarme, en realidad había dudado, había querido salvarme a mí primero, pero había sido engañado por una niña de 6 años que sabía exactamente cómo conseguir lo que quería. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, le pregunté. Porque he visto cómo esa noche marcó tu relación con papá, y no es justo. Él te quería tanto como a mí, María. Tal vez hasta más, porque tú eras su hija de sangre y yo solo era su hijastra. Pero yo tenía miedo de que si él se daba cuenta de que podía quererte más a ti, me iba a dejar de lado. Carmen lloró mucho ese día. Me pidió perdón una y otra vez, y me contó que había cargado con esa culpa toda su vida, viendo cómo yo me había vuelto distante con mi papá, viendo cómo él se había vuelto distante conmigo. Yo no sabía qué sentir. Por un lado, estaba enojada de saber que toda mi vida había estado marcada por una mentira. Por otro lado, entendía que Carmen era solo una niña de 6 años, asustada, que había hecho lo que creyó necesario para sobrevivir emocionalmente. Pero lo más importante era que ahora tenía una nueva perspectiva de todo lo que había pasado. Mi papá no me había abandonado porque no me quisiera o porque creyera que yo era más fuerte. Me había abandonado porque había sido manipulado por una niña de 6 años que tenía miedo de perder su lugar en la familia. Y lo más hermoso de todo es lo que pasó después de esa conversación. Carmen decidió que tenía que contarle la verdad a mi papá también.
Los tres nos juntamos una tarde en casa de mis papás, cuando mi mamá había salido a hacer mandados, y Carmen le contó todo a mi papá. Mi papá se quedó callado durante mucho tiempo después de escuchar toda la historia. Se veía confundido, sorprendido, triste, aliviado, todo al mismo tiempo. Finalmente me miró y me dijo: María, ¿puedes perdonar a este viejo tonto que durante todos estos años creyó que había tomado la decisión correcta? Papá, le dije, la decisión que tomó fue la que cualquier papá bueno habría tomado. Usted salvó a quien creía que más lo necesitaba. No hay nada que perdonar. Pero te fallé, me dijo. Después del incendio, debí haberte prestado más atención. Debí haberte demostrado cuánto te quería, en lugar de alejarme porque me sentía culpable. Y yo debía haber sido más honesta, dijo Carmen. No debía haber guardado este secreto tantos años. Ese día los tres lloramos juntos, pero no lloramos de tristeza, sino de alivio. Era como si durante más de 15 años hubiéramos estado cargando con un peso que no nos pertenecía. Y por fin podíamos dejarlo ir. Mi papá me abrazó como no me había abrazado desde que era niña, y me dijo: María, quiero que sepas que siempre he estado orgulloso de ti. Esa noche del incendio, cuando te vi salir de esos matorrales por tu propia cuenta, supe que había criado a una hija excepcional, y todo lo que has logrado en la vida me ha confirmado que tenía razón. Déjame contarte que fue lo más hermoso de todo esto. A partir de ese día, nuestra familia cambió completamente. Era como si hubiéramos quitado un vidrio empañado que no nos dejaba vernos claramente. Mi papá se volvió más cariñoso conmigo, más presente en mi vida y en la vida de mis hijos. Carmen y yo nos volvimos más cercanas, más honestas una con la otra. Y mi mamá, que siempre había intuido que algo no estaba bien pero nunca supo qué, por fin pudo relajarse y ver a su familia unida de verdad. Pero la lección más grande que aprendí de todo esto no fue sobre el perdón, ni sobre la culpa, ni sobre los secretos familiares. La lección más grande fue sobre las decisiones que tomamos en momentos de crisis. Mi papá tomó una decisión en un momento desesperado, con información incompleta, tratando de hacer lo mejor para su familia. No fue una decisión perfecta, pero fue una decisión de amor. Carmen tomó una decisión también, desde el miedo de una niña de 6 años que no quería perder el amor de su papá adoptivo. Tampoco fue una decisión perfecta, pero fue una decisión de supervivencia. Y yo tomé la decisión de guardar rencor durante años, de volverme distante, de cargar con un dolor que no me pertenecía completamente. Esa tampoco fue una decisión perfecta, pero fue la única que supe tomar en ese momento. Pero lo hermoso de la vida es que nunca es demasiado tarde para tomar nuevas decisiones, mejores decisiones, decisiones basadas en el amor en lugar del miedo. Cuando mi papá murió, hace ya 10 años, yo estaba junto a su cama, sosteniéndole la mano. Sus últimas palabras fueron: María, gracias por enseñarme que el amor verdadero siempre encuentra la manera de sanar. Y tenía razón. El amor verdadero siempre encuentra la manera. Carmen y yo, ahora ya señoras grandes las dos, somos las mejores amigas. Nuestros hijos son como hermanos. Nuestras familias se reúnen todos los domingos. Y a veces, cuando vemos la foto de mi papá en la sala, nos sonreímos porque sabemos que él está orgulloso de cómo supimos convertir una tragedia en una bendición. ¿Saben cuál es la moraleja de toda esta historia, mis queridos? No es que debamos perdonar siempre, aunque eso también es importante. No es que debamos ser honestos siempre, aunque eso también es necesario. La verdadera moraleja es que las crisis nos muestran quiénes somos realmente, pero no tienen que definirnos para siempre. Mi papá era un hombre bueno, que tomó una decisión desesperada en un momento terrible. Eso no lo convirtió en un mal padre, solo en un padre humano, imperfecto, que hizo lo mejor que pudo con la información que tenía. Carmen era una niña asustada que hizo lo que creyó necesario para sobrevivir emocionalmente. Eso no la convirtió en una persona mala, solo en una niña que necesitaba sentirse segura del amor de su familia. Y yo era una niña herida que cargó con un dolor durante años. Eso no me convirtió en una víctima para siempre, solo en alguien que necesitaba tiempo y verdad para sanar. Todos tenemos momentos en nuestras vidas donde las circunstancias nos obligan a tomar decisiones difíciles, decisiones imperfectas. Pero esas decisiones no tienen que marcarnos para siempre si tenemos el valor de revisitarlas, de hablar de ellas, de sanarlas con amor y honestidad. Mi familia se rompió esa noche del incendio, es cierto, pero también es cierto que años después supimos reconstruirla, más fuerte y más unida que antes. Y eso, mis queridos nietos del corazón, es lo que quiero que recuerden de esta historia,
que nunca es demasiado tarde para sanar, para perdonar, para empezar de nuevo. Que las crisis pueden separarnos temporalmente, pero el amor verdadero siempre encuentra la manera de reunirnos. Que no somos las peores decisiones que hemos tomado en nuestras vidas, sino la suma de todas nuestras decisiones, incluyendo las decisiones de sanar, de crecer, de ser mejores, y que a veces las historias que empiezan con abandono y dolor pueden terminar con abrazo y amor, si tenemos la paciencia y el valor de dejar que sanen. Espero que ustedes nunca tengan que vivir una crisis como la que vivió mi familia, pero si la viven, quiero que sepan que hay esperanza, que hay sanación, que hay manera de convertir el dolor en sabiduría y la herida en fortaleza. Porque yo, que fui la niña abandonada en el incendio, ahora soy la abuela que abraza a sus nietos todas las noches antes de dormir. Soy la mujer que aprendió que el amor no se mide por las decisiones perfectas, sino por la voluntad de seguir amando a pesar de las decisiones imperfectas. Carmen, que ahora tiene 71 años, sigue siendo mi hermana del alma. Hace unas semanas me llamó porque había visto en las noticias un incendio en otro pueblo, y me dijo: María, ¿te acuerdas de nuestra historia? ¿Crees que deberíamos ir a ayudar a esa familia? Y fuimos, mis queridos. 2 señoras ya grandes, cargando cobijas, medicinas y comida, pero sobre todo cargando la experiencia de saber que se puede sobrevivir a la tragedia, que se puede sanar del dolor, que se puede reconstruir lo que se quemó. Esa familia nos recibió con lágrimas en los ojos, no solo por la ayuda material, sino porque vieron en nosotras la prueba de que se puede salir adelante. Les contamos nuestra historia, les dijimos que entendíamos su dolor, pero también su esperanza. El papá de esa familia, un hombre como de 40 años, me abrazó y me dijo: Señora, usted me está dando fuerzas para seguir adelante. Si ustedes pudieron sanar como familia después de todo lo que pasaron, nosotros también podemos. Y ahí me di cuenta de que toda esa experiencia, todo ese dolor que cargamos durante años, todo ese proceso de sanación que vivimos, no había sido solo para nosotros. Había sido también para poder ayudar a otros que pasen por lo mismo. Porque esa es otra cosa hermosa de la vida, mis queridos. Nuestras heridas sanadas se convierten en medicinas para las heridas de otros. Nuestras experiencias difíciles, cuando las procesamos con amor y sabiduría, se convierten en faros de esperanza para quienes viven experiencias similares. Ahora, cada vez que escucho de una familia que pasa por una crisis, cada vez que veo niños que se sienten abandonados o padres que se sienten culpables, pienso en mi historia y sé que tengo algo que ofrecer. No consejos baratos, sino la certeza que da la experiencia vivida de que se puede sanar, de que se puede perdonar, de que se puede empezar de nuevo. Mi papá, que en paz descanse, solía decir en sus últimos años: María, las tragedias o nos vuelven amargados o nos vuelven sabios. Nosotros elegimos volvernos sabios. Y tenía razón. La tragedia del incendio nos pudo haber separado para siempre, nos pudo haber llenado de rencor, nos pudo haber convertido en una familia rota. Pero elegimos algo diferente. Elegimos la sanación, elegimos el perdón, elegimos la sabiduría. Y ahora, cuando mis nietos me piden que les cuente cuentos antes de dormir, a veces les cuento historias inventadas de princesas y dragones. Pero a veces les cuento la historia real de su abuela, de cómo aprendió que el amor verdadero no es perfecto, pero sí es poderoso. Les cuento que su bisabuelo Rodolfo no era un hombre malo, sino un hombre bueno que tomó una decisión difícil en un momento terrible. Les cuento que su tía abuela Carmen no era una niña mala, sino una niña asustada, que hizo lo que pudo para sentirse segura. Y les cuento que su abuela no era una víctima, sino una sobreviviente que aprendió a convertir el dolor en fortaleza. Porque quiero que ellos sepan desde pequeños que las familias no son perfectas, que los padres a veces cometen errores, que la vida a veces pone pruebas muy difíciles, pero también quiero que sepan que nada de eso tiene que ser definitivo, que siempre hay posibilidad de sanar, de crecer, de ser mejores. Quiero que sepan que cuando ellos sean grandes y tengan sus propias familias, van a tomar decisiones imperfectas también, van a hacer cosas de las que se van a arrepentir, van a lastimar sin querer a las personas que más aman, van a cargar con culpas que a veces son justificadas y a veces no, pero también quiero que sepan que eso es parte de ser humano, y que lo importante no es ser perfectos, sino tener el valor de reconocer nuestros errores, de pedir perdón cuando sea necesario y de seguir amando a pesar de nuestras imperfecciones. Y sobre todo quiero que sepan que en esta familia, en la familia que construimos mi papá, mi mamá, Carmen y yo después de la tragedia, siempre va a haber espacio para el perdón, para la segunda oportunidad,
para empezar de nuevo, porque esa es la herencia más valiosa que les puedo dejar. No dinero ni propiedades, sino la certeza de que pertenecen a una familia que sabe sanar, que sabe perdonar, que sabe convertir las crisis en oportunidades de crecimiento. Mis queridos, cuando yo me vaya de este mundo, no quiero que me recuerden como la niña que fue abandonada en el incendio. Quiero que me recuerden como la mujer que aprendió a sanar, como la madre que supo enseñar que el amor verdadero es más fuerte que cualquier tragedia, como la abuela que les demostró que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Y quiero que cuando ustedes pasen por sus propias crisis, porque las van a tener, se acuerden de esta historia y sepan que tienen la fuerza para salir adelante, que tienen la sabiduría para tomar mejores decisiones y que tienen el amor de una familia que los va a apoyar sin importar qué. Porque al final del día, mis queridos nietos del corazón, lo único que realmente importa en esta vida es el amor, no el amor perfecto, porque ese no existe, sino el amor real, el amor que perdona, el amor que sana, el amor que nunca se rinde. Ese es el amor que me enseñó mi papá, imperfecto como era. Ese es el amor que aprendí a compartir con Carmen a pesar de todo lo que pasamos. Y ese es el amor que quiero dejarles a ustedes, para que lo pasen a sus hijos, y ellos a los suyos, y así por todas las generaciones que vengan. Porque esa es la verdadera inmortalidad, mis queridos. No vivir para siempre, sino dejar un legado de amor que viva para siempre, a través de las personas que tocamos con nuestras vidas. Y ahora, después de contarles esta historia que guardé en mi corazón durante tantos años, me siento en paz, me siento completa, me siento agradecida de haber vivido lo que viví, porque me enseñó las lecciones más valiosas de la vida. Gracias por escucharme con tanta paciencia, por permitirme compartir con ustedes no solo los momentos bonitos de mi vida, sino también los momentos difíciles, porque ambos son importantes, ambos nos hacen quienes somos. Ambos nos enseñan algo valioso. Que Dios los bendiga siempre, mis queridos nietos del corazón. Que nunca olviden que son amados, que son valiosos, y que tienen la fuerza para superar cualquier crisis que la vida les ponga en el camino. Y recuerden siempre, las mejores historias no son las que empiezan bien, sino las que terminan bien. Y nuestra historia, la historia de esta familia, terminó muy muy bien. Hasta la próxima, mis amores. Los quiero con todo mi corazón.